Esdras, capítulo 5, y comenzamos con el primer versículo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tapnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bodnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tapnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bodnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prosperan en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbásar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbásar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada, como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que al gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia.
sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto, al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Os puede parecer larga esta narración que hemos podido tener. Podemos centrarla en dos versículos concretos que tenemos en un principio y en el final de nuestras lecturas. Al principio se nos dice que profetizaron Ageo y Zacarías, lo cual inició la obra o la reedificación que había estado parada por 15 años. Entre medias viene un tal Tatnai, que es gobernador, que quiere volver otra vez a parar la obra. Y después pasamos al final, cuando nos dice en capítulo 6, versículo 15, que la obra se terminó en el año 6º. Todo un periodo de años con diferentes dificultades, pasividad, profecías de parte del Señor. Todo esto que nosotros tenemos aquí delante, que hemos hecho una lectura y un resumen, nos ha llevado ya a nosotros varios domingos. Creo pensar que hemos hecho alrededor de 12 o 13 domingos que hemos estado viendo todas las lecciones que se desprenden de esta historia. 16 años con interrupciones y 4 de obra específica para levantar la casa de Dios. Pero por fin podemos llegar al capítulo 6 y este versículo 15 y poder ver que la obra del Señor ha sido terminada. A lo largo de ese camino ellos, y yo espero que a lo largo de estos caminos nosotros hayamos podido aprender varias lecciones que creo que son fundamentales en nuestro trabajo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que también es levantar la obra o la casa del Señor. Lo importante para ellos y lo importante para vosotros o nosotros es ver si realmente hemos aplicado esas lecciones que vemos en el libro de Esdras o también cuando hemos buscado en los profetas Ageo y Zacarías en algunos de sus mensajes. Son unos pocos meses donde de pronto, después de 15 años más o menos de parón, vuelven a iniciarse esas palabras proféticas que se traen y estos 4 años para terminarla.
¿Cómo aplicas todas estas lecciones que hemos visto a lo largo de estas semanas, desde mayo que comenzamos? ¿Y cómo lo aplicas tú a nivel personal en la obra que tienes que hacer delante del Señor? ¿Y cómo la aplicas tú como iglesia, como parte de este cuerpo de la iglesia que eres? Cuando comenzábamos, en un principio, en Esdras capítulo 1, veíamos cómo estábamos construyendo la obra de Dios, su reino, y ahora lo llamamos iglesia. Nuestra perspectiva, nuestro horizonte, lo que tenemos por delante, no somos nosotros mismos. ¿Cómo me voy a sentir mejor? ¿Qué mejores cosas puedo añadir a mi vida? ¿Cómo hacer mejor mi hogar? ¿Cómo ser más honesto en el trabajo? No, estas son cosas secundarias. La tarea primordial de cada creyente y de cada iglesia local y de la iglesia universal es hacer la obra de Dios, que es extender su gloria y su reino en el tiempo donde estamos viviendo. Es hacer que la generación sepa que Él tiene un lugar para manifestar su gloria. Leíamos o mirábamos en la segunda ocasión cómo Dios, en el capítulo 2 de Esdras, despierta el espíritu de los hombres, por una parte del rey y por otra parte también del pueblo de Israel. Despertar el espíritu es necesario en nuestras vidas, porque no actuamos de manera caprichosa. Ahora me apetece hacer algo por el Señor y ahora me apetece hacer algo para mí mismo y ahora me apetece hacer algo por una ONG de la sociedad. No, necesitamos que el espíritu venga y que nos sacuda y que despierte nuestro ánimo y nuestro espíritu para que nos levantemos y pongamos la obra. Y a veces nos da la sensación de que escuchamos mucho la palabra de Dios, gloria sea a Él, porque nos permite escuchar y leer la palabra de Dios, pero rebota en unos corazones endurecidos o sencillamente dormidos. Necesitamos que el Espíritu obre y necesitamos que nuestro espíritu se anime en nosotros y que nos levantemos para hacer la obra. Porque miramos en tercer y en cuarto lugar que es importante para la obra de Dios no lo que tenemos, sino quienes somos. Porque la obra del Señor se hace con personas. Así que leíamos a lo largo de varios capítulos, en el capítulo 2 en particular, y de este largo capítulo, nombres de personas con sus dones y sus cualidades que participaban en levantar aquellos muros. No importa quién tú seas, si eres hombre o eres mujer. Y no importa si tú eres mayor o eres jovencillo, no importa si tienes gran intelecto o si tienes sencillamente habilidad en tus manos para practicar, no importa la gran experiencia que tengas como creyente o que seas un recién convertido, todos somos necesarios, hombres y mujeres, sean ancianos o líderes del pueblo o no, tengan palabra profética o no, todos somos necesarios, todos sois necesarios, fundamentales para hacer la obra del Señor en nuestra iglesia y en nuestro tiempo. En quinto lugar, veíamos algo que es central y que tenemos que recordar constantemente en nuestra propia historia como iglesia y en el lugar que nos ha tocado. Y es que es el centro, el altar. El centro es el sacrificio. El centro es Cristo para nosotros. No vamos a edificar casas si antes no entendemos que es necesario que alguien, para nosotros, Cristo, tome nuestro lugar e interceda por nosotros en la cruz y ahora a la derecha del Padre. No podemos hacer nada si Cristo no es el centro. Nuestras iglesias, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo diario para la gloria y el reino del Señor tiene que ser cristocéntrico y no vale ningún otro nombre, sino nuestro Señor Jesucristo. Él lo es todo para nosotros, el Señor de gloria. En sexto lugar, veíamos también en el capítulo 3, el lugar de la adoración y de la gratitud. Porque tenemos que ser movidos a la adoración. Venimos aquí y tenemos que mostrar que nuestro corazón está lleno de gozo y de alegría por esta salvación que ha sido provista para hombres pecadores como nosotros. ¿Cómo no vamos a venir en la estupefacción, en el asombro de saber que hay un Dios que se ha acercado de tal manera y tan íntimamente a nosotros? Somos movidos a cantarle y a alabarle y a glorificarle y a ensalzarle en todo momento y en toda oportunidad. No puede haber cristiano que no se ha movido cada día a la inmensa gratitud de saber que ha sido redimido y que puede estar en la presencia de Dios. Cuando mirábamos en el séptimo mensaje, veíamos la oposición. Por una parte, la oposición interna.
por aquellos falsos discípulos o creyentes que venían, aquellos falsos judíos que querían también participar en la obra y que fueron rechazados y que tantos problemas les iban a causar. Porque es que uno de los graves problemas que tenemos también en nuestro tiempo son aquellos que se llaman evangélicos y cristianos y no lo son. Aquellos que se añaden a nosotros y que simplemente tienen un ropaje o un lenguaje evangélico, pero en realidad sus corazones están vacíos. Bien nos advertía el Señor que muchos dirán Señor, Señor, y que aparecen, que profetizan y que hablan en su nombre, pero su corazón está lejos de Dios. La gran urgencia que tenemos nosotros hoy en día como creyentes y como iglesia es diferenciar los que son verdaderos hijos del Señor y los que son nominales, aparentes y falsos. Igual que le ocurría a aquellos, tuvieron que defenderse contra aquellos que estaban a su alrededor y decían querer participar en la obra, nosotros también, porque la obra lo hacen los creyentes, no los simpatizantes. De pronto, que la obra es parada por todo el conflicto que levantaron aquellos falsos judíos durante varios años, de pronto, un día, nos dice aquí en el capítulo 5, se levantan dos profetas y las hermosas profecías que hemos podido ver que se dieron en un periodo de meses o de 2 años. En primer lugar, se nos hizo una llamada a la construcción. ¿Qué hacéis, pueblo de Dios, que estáis levantados y que estáis indiferentes? Tenéis casas levantadas para vosotros mismos, tenéis la comodidad de vuestros hogares, pero la casa de Dios está parada. Dejar todas las demás cosas porque la prioridad es volver a la casa de Dios. Y nos dice que aquel profeta Ageo tocó el corazón de aquel pueblo y se pusieron a la obra enseguida. Claro está, algunos de ellos, decíamos en otro mensaje, venían con desánimo y decían que lloraban y lamentaban porque, claro, aquella casa y aquellas circunstancias no eran las mismas de cuando pudieron recordar el templo de Salomón y estaban tristes. Así que el profeta tiene que venir otra vez y decirle, no ignoréis o despreciéis las cosas pequeñas. Nuestra visión no está en las cosas de aquí, sino las cosas que han de venir después. Ahora, quizá, en nuestro tiempo estamos viendo la época de las cosas pequeñas, pero recordar la historia. En un instante el Señor puede levantar una gran multitud de unos cuantos chavales orando en un rincón de la escuela. O podemos encontrar zonas salváticas sin ningún tipo de testimonio y de pronto el Señor levantar un pueblo porque alguien ha alcanzado una Biblia en sus manos. El Señor puede hacer grandes cosas, pero mientras vengan esas grandes cosas y las deseamos para nuestra propia ciudad y en nuestro propio entorno, tenemos que seguir trabajando. No os preocupéis si ahora estáis en las cosas insignificantes, porque estamos trabajando para algo que es mucho más glorioso, y es que el mundo sepa que hay un solo Dios y hay un solo Señor para salvación de pecadores. Claro está, también viene el profeta Zacarías y veíamos en otra ocasión cómo les hacía una llamada, una exhortación a volver al arrepentimiento. Porque no vale con que un día tuvimos una experiencia religiosa o porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Constantemente el pecado está trabajando en nuestro corazón y por tanto constantemente tenemos que estar luchando contra el pecado. Porque una de las larvas, uno de los venenos, una de las corrupciones para todo el edificio es ese pecado que está en nuestro corazón. Así que Zacarías tiene que decir otra vez, arrepentíos, acordaros de lo que ocurrió en el pasado y no permitáis que vuelva a ocurrir ahora en el presente. Así que cada uno de nosotros tiene que volver otra vez al arrepentimiento sincero de su corazón. No importa si lo haces 1000 veces, si las 1000 veces es de corazón. Cada vez que descubras que hay pecado en tu corazón, que hay un desvío de tu mirada a otro ídolo, a otra cosa que no sea el verdadero Dios nuestro Señor, arrepiéntete y corre otra vez a los pies de la cruz. Nos advertía también el profeta Ageo en su capítulo 2, a partir del versículo 10, volver a la pureza, a rechazar el ritualismo, a que no sea nuestra religiosidad cosa externa, porque es que puede ocurrir el peligro de que nos conformemos con las cosas que hacemos aquí. Que uno pueda llegar y decir, no, yo participo en el coro, o yo participo en la estructura de la iglesia, en las actividades, voy a las reuniones, yo también canto, yo también hago esto, pero en realidad todo esto es externo.
Donde tiene que ver y lo que el Señor va a mirar, claro que sí, es la fidelidad a lo que hacemos, pero es el corazón. Si estamos haciendo las cosas de manera sincera. Por eso Zacarías nos tiene que llevar y nos tiene que hacer mirar, Ageo nos tiene que hacer mirar en nuestro corazón. ¿Eres sincero con lo que dices? ¿Estás actuando desde el corazón y no una mera apariencia ritualista y externa? Y por último, la última vez que mirábamos al profeta Ageo, no penséis en el día de hoy, no penséis en el día de mañana, no penséis en vuestra propia generación, pensar en el día glorioso, cuando nuestro Señor se presente en toda su majestad. No estamos pensando en el aquí y en el ahora, sino en aquel día que el Señor venga como Rey y nos llame a su presencia y simplemente nos tenga que decir: gloria sea a Él, buen siervo y fiel. Nosotros tenemos que pensar no en si levantamos o no levantamos este edificio, sino si estamos glorificando o no al Señor. Nuestra responsabilidad no es hacer algo concreto, cierto tabique o cierto muro o cierto techo en la obra del Señor, sino si estar siendo fiel para aquel día cuando Él venga en su majestad. Pensar en el glorioso futuro, cuando todos los muertos se levanten de sus tumbas y los que permanezcan salgan a recibir al Señor y todos nos juntemos en su presencia y vayamos a esa eternidad que nos tiene preparada. Nuestra esperanza no es mañana, nuestra esperanza es el día último, cuando venga el Señor a recoger el fruto. Ahora, todo esto no sirve de nada si habéis escuchado estos 12 mensajes y han quedado fuera de vuestro oído y fuera de vuestro corazón. Tendremos que estar mirando aún más todo lo que nos está enseñando estos libros, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, pero tenéis que tomarlo vosotros. ¿Ha cambiado algo después de estos meses? ¿Habéis sentido una actitud nueva en vuestros corazones? ¿Hay un nuevo ánimo en la Iglesia para hacer la obra aquí y ahora en nuestro tiempo? Miremos lo que nos está diciendo estos dos capítulos, estos dos pasajes que hemos leído. Tenemos una tensión en el mundo. Hay una tensión constante. Nos ha dicho los primeros versículos del capítulo 5 que Ageo y Zacarías han predicado, se han animado y se han puesto a levantar otra vez los muros para edificar la casa de Dios. Y de pronto viene Badnai, al otro lado del río, gobernadores, gente importante, las autoridades, y cuando ven algo sospechoso de estos judíos creyentes levantando estos enormes muros, nos dice que las grandes piedras eran piedras rodadas, no se podían llevar en mano cargadas, tenían que ir poniendo palos y empujando. Aquella casa era exagerada, era algo serio que había que tener en cuenta. Así que enseguida vienen para controlar y para proteger. Porque vivimos en un mundo que no es el nuestro, vivimos en el mundo de Darío y de la gente con sus gobernadores y sus autoridades. Y todo lo que se destaca o se levanta por encima de todo el nivel mediocre de nuestra sociedad alarma a la gente. Y es que es normal. Mientras nosotros estemos en el mismo nivel que el resto de la sociedad y no destaquemos para nada en las cosas espirituales, en la moral o en el carácter o en la proclamación del Evangelio, no va a importar para nada. Pero si de momento empezamos a destacar, enseguida vendrán los gobernantes y vendrán las autoridades y nos frenarán. Les preocupará que se predique el Evangelio en un mercadillo al aire libre o que hagamos cualquier actividad en cualquier sitio. Así que podemos ver la respuesta enseguida del pueblo de Dios. Nosotros servimos a Dios y se nos dijo, a pesar de algunas cosas que tuvimos, que levantáramos esta casa. Es verdad que la que teníamos antes fue destruida por causa del pecado de nuestros padres, pero ahora se nos ha permitido otra vez por Ciro volverla a levantar. Así que enseguida las autoridades, el gobernante del otro lado del río, empiezan a escribir cartas, o una carta principal al rey Darío, diciéndole: oye, mira, están levantando esto aquí, están diciendo que esto es así, manda a buscar en las crónicas del país a ver si esto es así o no es así. Así que en cierto lugar, en cierta biblioteca, en algún rincón, encontraron en una ciudad crónicas que habían sido del pasado, y sí, es verdad. El rey Ciro de Babilonia, al que
ya se le había quitado el trono, pues había mandado que se hiciera de esta forma. Y manda una carta a los gobernantes del otro lado del río, a Damni, diciéndole: alejaros de allí, apartaros de allí y dejarlos hacer. Que ellos cumplan con el trabajo que tienen, porque sí, es así. No solamente que le dejéis de hacer, sino que además vais a proveer de todo lo que sea necesario. De ganado o de la material que sea necesario para que ellos sigan adelante. Porque así, dice el rey Darío, muy astuto, podrán orar por mí e interceder por mí. En ningún momento Darío es creyente, pero sí sabe buscar los beneficios de aquellos dioses fuera de los suyos, o de aquel Dios del cielo, y que pudieran orar por él para que no fuera eliminado, como ocurrió tantas otras ocasiones en tantos imperios y naciones de los hombres. Así que lo que parecía que iba otra vez a producir un periodo de inercia, de indiferencia, lo que hace es que enseguida, en 4 años, se termina aquel inmenso edificio. Y lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 15. Bien, esta es nuestra historia. Pero ¿qué es lo que nos enseña este periodo y en el cual que también creo que nos encontramos nosotros? Primero, tú y yo, todos nosotros, nos encontramos en el mundo que no nos pertenece. Esto no es nuestro. Nosotros no vamos a trabajar para que el rey Darío de nuestra época se asiente en su gobierno y en su imperio. Y no trabajamos para que las Naciones Unidas se sientan más fuertes ante esos dictadores salvajes del Medio Oriente. Nosotros no estamos trabajando, no vamos a obrar para que por fin podamos conseguir mejores educación para los niños o alimento para aquellos que no lo tienen. Todas estas cosas son necesarias, hay que trabajar, es el mundo en que nos toca vivir. Hay injusticias y hay desiertos, hay conflictos, hay terremotos y cada uno de nosotros tenemos que ver cuál es nuestra parte. Pero tenemos que recordar siempre que nosotros no somos de este mundo y no trabajamos en primer lugar para las cosas de este mundo. Por tanto, mientras estamos en este mundo, estamos bajo sus leyes y estamos bajo sus normas. No debemos de confundir, que a veces los evangélicos nos pasa, que confundimos la oposición con los reglamentos. Es verdad que a veces podrán hacer pintadas en nuestras paredes y que podrán presentar oposición y persecución, como nuestros hermanos que están muriendo en tantos lugares del mundo por causa de su fe. Eso es una oposición salvaje y abierta. Y tenemos que orar y luchar para que estas cosas en algunos lugares del mundo no puedan ocurrir, incluso en medio de nosotros. Pero no debemos de olvidar que nuestra sociedad es pagana, que nuestra sociedad es idólatra, que nuestra sociedad es hedonista, que no tiene ningún interés en las cosas espirituales, que estamos trabajando con gobernantes del otro lado del río, que estamos siendo observados por una sociedad que no nos entiende y que se asusta ante nuestras inmensas rocas que traemos para levantar el templo del Señor. Tendremos que cumplir con sus leyes. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias donde vivimos, donde nos encontramos, aunque en muchas ocasiones no nos gusten. Claro que tendremos que pagar impuestos, aun cuando sabemos que muchos de esos impuestos irán a lugares que no nos agradan y que nos podrán poner barreras en muchos aspectos que nosotros tendremos que respetar y que no podemos violentar a nuestras autoridades más cercanas porque las autoridades son puestas por Dios para que las honremos. Recordad lo que nos dice Pablo en Romanos o lo que dice Pedro en su primera carta. Nos dice, como espera así el rey Darío, que si están levantando aquella casa los judíos en Jerusalén o en Judea, pues puedan orar por nosotros. Y recordar que es un mandato para la Iglesia, que la Iglesia le es mandada orar por las autoridades, que tenemos que orar por ellos, que tenemos que buscar el beneficio. Así como el mismo Jeremías escribía en su carta: ahora que vais a ser llevados en el exilio, vosotros tenéis que recordar en qué ciudades estáis y trabajar para el bien de las ciudades. Así que nosotros tenemos como responsabilidad, como Iglesia, respetar a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, a la sociedad que nos rodea, orar por ellos para buscar el bien. Pero primero es Dios.
Así que si vosotros leéis conmigo en el capítulo 5, versículo 11, cuando tienen que responder a aquellos gobernantes del otro lado del río que venían a ellos les respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos su casa, la casa de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre presentes. Volvemos a decir, estamos en un mundo que nos es ajeno, estamos esperando cosas más gloriosas, nuestro destino es el reino de los cielos, anhelamos el día que el cielo se abra y veamos la escala que nos lleva a la gloria para siempre, pero mientras tanto estamos aquí. Ahora bien, aún así, primero es Dios. Servimos a Dios. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y respetaremos las leyes que nos vayan a mandar, aún así lo hacemos porque primero servimos a Dios. Y lo hacemos porque Dios nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Es así cuando se encuentran con el conflicto, el apóstol Pedro, podéis leer en el capítulo 4 de Hechos, donde está el mismo tema. ¿Por qué estáis haciendo estas cosas y estáis predicando el nombre el nombre de Jesús? Os tenéis que callar. No está permitido. Si queréis hacer cosas bondadosas como sanar a los cojos o dar vista a los ciegos, lo que podéis repartir vuestra riqueza, bien podéis hacer, pero no en este nombre. Así que Pedro tiene que levantar su voz y tiene que decir, no, tendremos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es la prioridad que con nosotros como iglesia debemos de tener. Claro que tendremos que actuar según nuestros gobernantes y según las circunstancias o leyes locales o nacionales que nos rodeen, pero primero es Dios, servimos a Dios y estamos trabajando para Dios. No es fácil entender o ejecutar estas cosas. Es mucho más fácil dejarnos llevar por la corriente de la sociedad y no meternos en berenjenales, en conflictos, en historias. Pero a veces, cuando escuchamos la palabra profética y vemos claramente qué es lo que Dios dice que debemos de hacer, cuando trabajamos en nuestro corazón, como dice Ageo, y despejamos todos los entretenimientos o basura que está a nuestro alrededor y vemos que tenemos que trabajar para la gloria del Señor, entonces tenemos que volver a la voluntad. Es cuestión de voluntad y es cuestión de prioridad. Estoy seguro que la mayoría de vosotros que decís ser creyentes tendréis que afrontar todos estos conflictos. Por una parte, lo que dicen los hombres, lo que dicen las leyes, lo que dicen las autoridades, lo que dice la sociedad, lo que dice nuestra cultura, lo que dice nuestra filosofía que nos rodea y por otra parte lo que dice Dios. Pero no tenéis problema si ignoráis y ponéis en segundo lugar las cosas de Dios. Pero sí tendréis problemas en la sociedad cuando pongáis en primer lugar lo que es servir a Dios. Durante esos 10, 15 años no tuvieron ningún problema el pueblo de Israel. Levantaban sus casas artesonadas o completas y tenían sus tierras, su ganado, pensaban en su familia, qué bien. Seguramente podrían tener un buen testimonio. No negamos que el pueblo de Israel en aquel tiempo, ya en Jerusalén, serían personas simpáticas, atractivas, agradables a la sociedad, porque estaban dejándose llevar por la sociedad. Ningún gobernante del otro lado del río tuvo que venir a molestarles. Ahora, cuando empezó a destacar que el muro se levantaba y que el pueblo aquel judío que había llegado del exilio desde Babilonia empezaban a levantar la casa de Dios, entonces sí empezaron otra vez las molestias. Esto es lo que tú tienes que preguntarte en tu propia vida. Mira, si eres un buen trabajador, si eres un buen ciudadano, si eres un buen padre, seguramente no tendrás ningún problema. Porque la sociedad requiere de estas cosas. Ahora, si eres un buen cristiano y has puesto a Dios en primer lugar y eso afecta a tu mente y afecta a tu moralidad y afecta al entorno que te rodea, entonces tendrás problemas. Y es ahí cuando tú tienes que recordar que primero es Dios, que primero es el Señor, que primero es su gloria, que primero es servirle a Él, antes que servirte a ti mismo o servir a lo que te rodea. Pero hay algo más que vemos en nuestra historia, en este periodo de reedificar el muro y terminarlo. Y es que Dios no deja de observar y de mirar. Capítulo 5, versículo 5.
Cuando habían venido todos estos gobernantes del otro lado del río a molestar al pueblo de Israel que levantaba los muros, nos dice, versículo 5, «Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío». Nos da a entender que, claro, llegaron los gobernantes y le dijeron a los judíos, parar la obra hasta que Darío se pronuncie, no hagáis nada. Tenían autoridad y seguramente vendrían con su fuerza para poder detener la obra como ocurrió en el pasado. Pero la gran diferencia en esta ocasión, nos dice este versículo 5, es que Dios tenía los ojos puestos en los líderes de Israel. Dios nunca, ni en aquella ocasión ni ahora en el presente, deja de observar a su pueblo. No hay nada de lo que nos esté ocurriendo de lo que Dios no tenga conocimiento. Todo está en sus manos, lo visible y lo invisible. Aquello que ocurre dentro de tu hogar y aquello que ocurre en la sociedad en general. Y cuando nos dice la Escritura que Dios pone sus ojos en su pueblo, es que va a poner su atención y su cuidado con su pueblo. Vamos a retraernos un par de centenares de años, cuando en primer lugar se levantó templo de Salomón, templo de Dios por Salomón. ¿Recordáis ese acontecimiento glorioso? David lo quería levantar, no pudo, porque Dios le dijo, está en tus manos manchadas de sangre, lo va a hacer tu hijo, pero prepara todos los materiales. Así que las primeras cosas que Salomón hizo cuando llegó al reinado fue levantar la casa de Dios, porque Dios tiene que tiene que mostrar su gloria en una casa y no en una tienda. Y cuando terminó la obra, Primera de Reyes capítulo 8, Salomón ora en ese momento donde la gloria de Dios llena el templo. Y una de las cosas que dice es, Señor, cuando tu pueblo clame, mira y escucha y actúa. Cuida de los tuyos, observa. Y esa oración la podemos ver representada ahí, en ese instante. Los gobernantes vienen, quieren detener la obra, pero los ojos de Dios están con su pueblo. Y no ocurre. Así que no cesa la obra. Se escriben las cartas, se espera lo que va a ocurrir, a ver lo que dice ese gran dictador que era Darío, esperando que pudiera ocurrir cualquier cosa, pero estamos en las manos de Dios. De la misma manera que nuestro Dios tiene los ojos puestos en nosotros, en todo momento y en todas circunstancias, sobre todo cuando estamos haciendo su obra, lo que nos tiene que mover a nosotros es poner los ojos en Él. Nosotros lo miramos a Él porque Él nos está mirando a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si vemos que hay dificultad y vemos que hay lucha y que hay conflictos en tu propia vida y en la vida de iglesia, de la estructura del cuerpo de Cristo, ora, acércate a Dios. Porque lo que nos está diciendo es que no tenemos un Dios indiferente. Ahí estáis, haced lo que podáis, que yo ya me desentiendo, ya he hecho mi parte. No, ni mucho menos. Porque tenemos un Dios que observa y un Dios que cuida y un Dios que puede obrar en cualquier momento. Es el Dios de lo sobrenatural y no solamente de lo natural, que crea las cosas y cambia lo que has creado cuando quiere y como quiere. Nosotros podemos esperar en Dios grandes cosas. Nosotros ponemos nuestros ojos en Él, porque Él puede cambiar todo el sistema y toda la situación. Claro que nos preocupa hoy en día el daño que nos están haciendo con estas leyes nuevas, que están intentando cambiar todo el contexto de familia, de sexualidad, de moral. Claro que nos preocupa ese salvaje persecución que están haciendo con los cristianos en tantos lugares, etcétera. Hay tanta cantidad de cosas que están dañando, quieren dañar nuestro fundamento, que nos quieren frenar. Ahora en países protestantes, evangélicos o cristianos se les está quitando la libertad de proclamar el evangelio en la calle. No estamos hablando del mundo islámico, estamos hablando de nuestro propio contexto. Pero aún en esas circunstancias nosotros podemos mirar al Dios que observa, al Dios que sabe, al Dios que puede cambiar todas las cosas. Nuestra esperanza, en primer lugar, no está en los caprichosos cambios que pueda dar el rey Darío de turno. Nuestra esperanza está puesta en aquel Dios que quiere que hagamos su obra y que no ha dejado de observarnos. Es verdad que mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor es por causa de nuestro pecado.
Ya nos lo advertían los profetas y se nos advierte aquí en nuestro contexto cuando responden al reclamo que estaba diciendo aquella gente. Fijaros lo que nos dice en el versículo 12, 5:12. Haciendo un repaso de su historia, dice: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. No todo lo que nos detiene es la oposición del enemigo. No todo lo que frena la obra del Señor es la indiferencia de nuestra cultura que nos rodea. No todos son problemas de los malos de fuera. En una gran parte, en una gran mayoría de las ocasiones, el problema es el pecado interno y somos nosotros. Es muy importante que meditemos en esta confesión sincera que hacen los ancianos ante la respuesta de estos gobernantes del otro lado del río. ¿Qué es lo que están diciendo? Nuestra casa, la casa de Dios, fue destruida porque ignoraron los mandatos del Señor. Fueron rebeldes o pecadores. Provocaron a ira al Dios de los cielos. No fue por Nabucodonosor, sino porque nosotros provocamos a ira a Dios. Ya lo hemos advertido y lo tenemos que hacer serio cada uno de nosotros. Mirar, si la obra no avanza, es verdad que tendremos que mirar a nuestros enemigos de fuera. Y la oposición de los ignorantes o de los ateos o de los paganos o de los inmorales que hay a nuestro alrededor. Por supuesto que tenemos gente que no nos entiende y nos desprecia. Pero el más grave de los peligros no son ellos, sino que somos nosotros y nuestro corazón. Y por tanto tenemos que buscar, en primer lugar, poner en orden nuestro interior. La pereza, la indiferencia en nuestros corazones es lo que más nos perjudica. Y por último, en el capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a las profecías del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Es interesante la manera en que se nos expresa aquí, en este versículo 14. Los líderes, los ancianos de Jerusalén o de Judea, que estaban levantando la casa de Dios, ante las buenas noticias que habían escuchado a través de Tabni, que ya se marchó con todos los suyos y les dejó tranquilo y además le trajo todo el material necesario, la obra empezó a prosperar. 4 años en aquel inmenso edificio que tardaron en levantarlo. Así que toda la cosa fue bien. ¿A quién darle gracias? Bueno, pues por una parte, claro, hay que darle gracias a la carta positiva de Darío. Dejarlos libres, dejarlos tranquilos, proveer lo que sea, que levanten su casa, que adoren al Dios de los cielos. Así que oramos nosotros para que podamos tener autoridades óptimas, favorables, que nos faciliten el camino. Claro que queremos que alrededor nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro país, en Occidente, podamos tener gobernantes que hagan leyes justas, que nos den libertad, que nos faciliten el camino, que nos quiten los obstáculos, que provean todo lo necesario para que tengamos templos más grandes y que podamos tener la libertad de ir a la calle y proclamar el Evangelio o entrar en los hospitales sin tener que dar ninguna explicación con nuestras buenas nuevas de salvación. Claro que necesitamos y pedimos que esto ocurra, pero no olvidemos que lo que realmente ocurre aquí es la palabra del Señor. Que lo que realmente necesitamos es hombres como Ageo o como Zacarías, que nos anuncien y prediquen y nos traigan la palabra de Dios. Lo que necesitamos es que Dios obre y que tenga misericordia. Por tanto, nuestro énfasis como Iglesia en este día, en los días que han de venir después, es que aquello que escuchemos de la palabra de Dios lo apliquemos. Que lo más importante no es lo que ocurra fuera, que lo realmente importante es lo que ocurre dentro de tu corazón con la palabra. Que lo importante es lo que Dios está haciendo en ti y contigo ahora. No te preocupes del resultado de fuera, preocúpate si eres fiel a la palabra profética que estamos recibiendo.
Si lo que la Escritura está diciendo es verdad, ¿por qué yo no me lo aplico de la manera que tengo que aplicar? Por supuesto que Dios usará a reyes como Darío, gobernantes o constituciones que se levanten en los países, o la democracia que estemos buscando en muchos aspectos. Pero lo que realmente necesitamos es que Dios obre en tu vida y en la mía, y que obre en la vida de la Iglesia, que nos dé una dependencia de la palabra, que guardemos la palabra en nuestros corazones, que la convirtamos en instrumentos en nuestras manos y que la hagamos luz en la sociedad en la que nos encontramos. Lo importante es tu corazón y es tu espíritu, tu relación personal con el Señor. Y esto es lo que seguimos buscando cada vez que abrimos las Escrituras o cada vez que lo haces en casa y dejas que el Señor hable a tu corazón. Amén. Amén.